figura de Richard Wagner es una figura fundamental en la cultura europea, sobre todo marca la música del siglo XIX, el romanticismo y todo lo que viene después tiene que ver, ya sea de una manera recogiendo las influencias wagnerianas o en contra de la figura de Wagner, influye de una manera tan importante en la música que es la figura central, desde mi punto de vista, junto con Beethoven, de la música europea del siglo XIX. Y todas las consecuencias que vienen después tienen que ver con su música. Yo tengo que decir que yo amo profundamente la música de Wagner, de hecho he dirigido prácticamente la totalidad de sus óperas, he hecho también paráfrasis orquestales sobre sus obras más importantes, como Siegfriedo, como el Tannhäuser, como el Ocaso de los Dioses, como el Parsifal, y creo que es importante acercar la música de Wagner al gran público. Wagner está siempre en el centro de la polémica porque tuvo una vida pues muy compleja, y su figura siempre suscita enormes debates, y lo que pretendemos con este ciclo de conferencias es aparcar todas esas polémicas y centrarnos solamente en su música. Por eso estoy sentado aquí cerca de un piano, porque creo que la forma de transmitir su música quizá es poco habitual hacerlo desde un piano, y por eso creo que es quizá la forma más novedosa, recurriendo de nuevo a los orígenes. Wagner lo que pretende con la ópera es convertirlo en una obra de arte total, donde la música, el canto, el ballet, la escenografía, la orquesta, lo sinfónico, todo se convierta, y sobre todo el libreto, todo tengan una unidad. Y él mismo lo definió como el Gesamtkunstwerk, la obra de arte total, y creo que eso define también lo que es la diferencia con la ópera italiana, donde la ópera italiana lo que busca es el lucimiento vocal de los cantantes, mientras que la ópera alemana lo que busca sobre todo es tener una trascendencia más allá de las, digamos, grandes aptitudes vocales que pueden tener los cantantes, sino que busca a través del libreto y la unión con la música, el tener un libreto que transmita una serie de valores y de conceptos filosóficos en los cuales Wagner los une dentro de sus libretos y sus digamos, poemas sinfónicos cantados, como que algunos han definido sus óperas. Él hasta incluso llegó a conseguir, que es el único compositor en la historia, que se construyera un teatro expresamente solamente para representar sus obras en un festival, y se sigue haciendo, como es el Festival de Bayreuth, donde solamente se representan las óperas de Wagner. Wagner es su música exige un esfuerzo extraordinario por parte del público, por parte de la orquesta, por parte de los cantantes, pero también nos reporta enormes satisfacciones. Por eso sus óperas son conocidas, porque son realmente de unas duraciones extremas, de 4, 5, 6 horas, y eso en principio a un público le puede generar cierto miedo a acercarse a esta música, y lo que se pretende con estas conferencias es centrarnos en esa música y por qué tienen esa duración tan larga, por qué Wagner necesita tanto tiempo para explicarse, porque sus conceptos son enormemente complejos y sobre todo porque su música es extremadamente bella. La primera etapa, previa al anillo, donde tenemos sobre todo, bueno, en 4 se puede definir, que es la previa a su llegada a Dresden, antes de que su etapa como compositor empezase. En esa etapa él compone 2 óperas que prácticamente no se representan, como son Las Hadas y La Prohibición de Amar. Y después viene una ópera que se representa ocasionalmente, como es el Rienzi, y a partir de Rienzi es lo que hace que él comience su etapa en Dresden. A partir de ahí es donde empieza la segunda etapa de Wagner, donde compone 3 óperas que son habituales en todos los teatros del mundo, como son el Holandés Errante, Tannhäuser y Lohengrin. Después vendría la segunda etapa, donde él se dedica plenamente a la composición del anillo,
pero donde entrecala la composición de dos óperas importantísimas, como son Tristán y Isolda y Maestros Cantores, y después viene para mí ya la etapa final, donde solamente se dedica a la composición de, quizá, de las obras maestras más bellas. Si se puede decir, todas las obras de Wagner son extraordinarias, pero para mí supone todavía una emoción especial, como es el Parsifal. Tenemos que tener en cuenta que la música de Wagner se empezó a difundir de una manera muy particular, ya que él mismo tocaba al piano los fragmentos de sus obras. Él leía los libretos y tocaba al piano ciertos fragmentos, y después también se empezó a difundir sobre todo con las transcripciones de grandes compositores como Liszt, pero también Thalberg y otros músicos hicieron transcripciones de sus obras. Tengamos en cuenta que en el siglo XIX, en la época de Wagner y hasta una época relativamente reciente, no existían las grabaciones. La única forma que tenían el público de escuchar la música de Wagner era cuando ocasionalmente se representaban sus óperas, en algunos de los conciertos donde se escuchaban partes cortas de sus óperas, o en las transcripciones. Por eso creo que la transcripción y el tocar la música de Wagner al piano nos acerca mucho más a la forma original en la cual millones de personas en todo el mundo se emocionaban solamente escuchando esa música al piano. Imagínese usted cuando esas personas de repente escuchaban esa ópera representada en un teatro. Entonces la gente y el público se volvía realmente loco, y eso es lo que ese estadio primigenio es lo que a mí me fascina tanto, el que el público sienta esa intimidad y abandonemos un poco la idea del Wagner grandioso y que todos tenemos, como la cabalgata de las Valquirias, y nos centremos en el Wagner más íntimo, que es el que más tiempo utiliza en sus propias óperas y donde las figuras resaltan más las diferencias de sus caracteres. Ahí para mí es donde reside el secreto de la música de Wagner, y esa es la razón por la cual voy a intentar acercarla a través del piano. Bien, esta melodía o este acorde tan simple ha traído multitud de interpretaciones, y es algo que supone realmente un antes y un después, que algo tan pequeño, construido con 4 notas, haya transformado la música. Tiene multitud de interpretaciones, pero sobre todo lo que es importante desde mi punto de vista es toda la música que surge después, cuando ya toda la orquesta explota. El acorde de Tristán y Isolda marca un antes y un después. Nunca un acorde ha suscitado tanta polémica, tanto debate, tantos análisis, y desde mi punto de vista es un acorde, por eso se llama el acorde enigmático, porque tiene varias resoluciones, tiene muchas explicaciones, y como tiene tantas explicaciones, quizá todas sean correctas. Por eso yo voy a intentar no voy a intentar dar la explicación correcta, sino voy a acercar, pues a lo mejor 4 o 5 análisis diferentes de ese mismo acorde, porque es tan complejo y supone realmente un antes y un después, al cual se agarran sobre todo los compositores de la generación posterior a Wagner, como Mahler, como sobre todo Schoenberg, en su forma de componer, pero también, curiosamente, influye en la música francesa, ya que los compositores franceses se quedan fascinados
hasta incluso influye en Falla. Si escuchamos con atención en las noches en los jardines de España, hay un momento donde Falla cita textualmente a Tristán y Isolda. Entonces, fíjense ustedes un acorde que se compone en 1854-55, cómo llega a influir hasta a un compositor nacido en Cádiz y que compone una obra que está inspirada en los jardines de la Alhambra, por ejemplo. Eso para mí me resulta fascinante. Si lo tuviéramos que representar de una manera pictórica, es como el cuadro de Caspar David Friedrich, el caminante que está mirando a las montañas y está extasiado ante el momento. Lo que hace ese acorde es precisamente retener el tiempo. Y la forma como lo consigue, cómo puede un acorde inestable convertirse en estable, ese es quizá el gran secreto. Considero que este ciclo para mí es importantísimo y lo he venido trabajando desde hace mucho tiempo. Digo, ¿cómo se puede clausurar un ciclo de una forma que realmente sea llamativa y que quede de alguna manera, que no se pierda en el tiempo, además de grabarlo, sino lo que quiero es que quede un testimonio y que este testimonio se pueda difundir, pues ojalá entre otros pianistas, yo por lo menos sí que lo voy a hacer, es haciendo una paráfrasis donde no solamente esté la muerte de Isolda, como lo hace Liszt, o hay otras paráfrasis que solamente recogen el preludio de Tristán y Isolda, sino que quede también el testimonio del principio del tercer acto del Tristán, donde se refleja de una manera extraordinaria el sufrimiento de Tristán. Y ese sufrimiento de Tristán es fundamental para el entendimiento del sufrimiento y la muerte de Isolda del final. Si no, para mí siempre queda descompensado. Siempre tenemos el principio que hace referencia al sufrimiento de amor de los dos, y después la muerte de Isolda, que se hace solamente referencia a la muerte de amor de Isolda. Pero si el sufrimiento de Tristán no está reflejado, la música está descompensada. Esa es un poco la idea. ¿El proceso compositivo cuánto dura la obra que está? Pues la obra dura 23 minutos, lo cual para una obra de Wagner es corto, pero para mí, para un pianista es largo, ya que, por ejemplo, la paráfrasis de Liszt de Tristán y Isolda dura 7 o 8 minutos. Y es más largo que la mayoría de las sonatas de piano de Beethoven. Pero Wagner, lo que ocurre es que necesita tanto tiempo para sus desarrollos. El secreto de Wagner es el fluir continuo de su música, y eso es lo que yo intento reflejar en esa música, cogiendo siempre música original, pero modulándola de tal manera que el oyente no tenga la sensación de que sea una pieza separada de la otra, sino que está unida de una manera continua en el continuo musical, como él mismo definía con la melodía infinita del Tristán y Isolda. Wagner era un conocedor muy profundo de la cultura española, sobre todo era un admirador de Calderón. De hecho, tenía las obras completas, bueno, las sigue teniendo. Uno se iba a Banfried, a su casa en Bayreuth, ve que tiene las obras de Calderón en su biblioteca, y realmente él conocía, y creo que parte de la grandiosidad, por ejemplo, del Parsifal viene también dada que era un hombre que tenía esa estructura de gran drama religioso. Evidentemente está influenciada por los autos sacramentales de Calderón. Desde mi punto de vista se puede apreciar perfectamente. Hay un momento en el Sigfrido, en la tercera de las óperas, donde el propio Wagner entra en conflicto consigo mismo, y en una carta que él escribe a Cosima, y dice que él deja aparcado a Sigfrido al lado del árbol, al lado del tilo, del sauce, porque lo tiene que dejar descansar, y él tiene que descansar, y curiosamente descansa componiendo Tristán y Isolda y Maestros Cantores, dos obras maestras sin duda. Después de que él retome la composición del anillo, justo ahí, desde el momento en que Sigfrido se queda descansando, para mí hay una evolución, sobre todo en la orquestación,
y sobre todo en la complejidad de la música que va a venir después. Si sobre todo pensamos en lo que va a ser el ocaso de los dioses y la instrumentación final del ocaso de los dioses, la complejidad, la unión de todos los temas en esos 5 minutos finales del ocaso de los dioses o en la marcha fúnebre de Sigfrido del ocaso, es una escritura mucho más compleja que, por ejemplo, el principio del Oro del Rin. Esto que acabamos de escuchar es el principio del tercer acto de Tannhäuser, donde se mezcla las sonoridades del coro de peregrinos con digamos, la sonoridad mucho más transparente del grial, de tal manera que tenemos esos dos contrastes con un sonido más redondo imitando el coro y al mismo tiempo esa sonoridad transparente que nos puede transmitir al mismo tiempo, como diría, esa visión etérea de algo intangible como es el grial, pero al mismo tiempo mismo, pero esto pertenece en cambio al Parsifal, que son las mismas notas, pero en cambio de una manera grandiosa y de una manera mucho más explícita, al mismo tiempo acompañado con el tema de las campanas del Parsifal. Es muy curioso que Liszt hiciese una paráfrasis sobre el Parsifal cuando este tema, cual Wagner toma y utiliza de manera muy amplia en el primer acto de Parsifal, es un tema original de Liszt. O sea que eso de robarse temas y después parafraseando a aquel que me ha robado el tema me parece que es algo bueno, que refleja muy bien la figura de Wagner. Así estará, como dicen ahora, trufada todas las conferencias.